Mira si yo te querré es una novela que no es mi primera novela, es el 10º libro que se publica, que no se parece a ninguno de los anteriores, pero tampoco entre los libros anteriores hay mucho parecido. Este libro es una historia de amor entre dos personajes, Montse Cambra y Santiago San Román, que se conocen en la adolescencia, a los 18 o 19 años, y que se tienen que separar por una serie de circunstancias, pertenecen a clases sociales muy diferentes, y con el paso del tiempo, 27 años después, uno de ellos, en este caso Montse Cambra, decide tratar de averiguar lo que queda de aquel chico al que conoció en una Barcelona del año 74 y se embarca en un viaje lleno de muchas peripecias para llegar al desierto del Sáhara y allí encuentra al pueblo saharaui. Es un pueblo que lleva abandonado en el desierto unos 30 años aproximadamente, que ha sufrido la injusticia de una descolonización muy mala que se hizo en el año 75 en España, y siguiendo las huellas de Santiago San Román entra en contacto con los saharauis. Entonces la historia de amor es el hilo conductor de la novela, pero al mismo tiempo hay una serie de personajes que entran y salen, que son secundarios, pero a mi juicio secundarios de lujo, como son los saharauis, como son los amigos de Santiago San Román, y trata de dar a conocer el problema del pueblo saharaui, pero al mismo tiempo de tocar la sensibilidad de los lectores con esta trama, con esta historia de amor fuerte, un amor roto, porque en realidad más que amor tendríamos que hablar de desamor, que nos lleva a un final que yo espero que sea sorprendente para el lector, que lo desgarre por dentro, que le haga sentir lo mismo que sentí yo cuando lo escribí y cuando tramé esta novela. Bueno, yo creo que el premio de esta obra, al menos por lo que he oído del jurado, es un poco primero porque cuenta cuál es el problema del pueblo saharaui, que es un drama realmente olvidado en mi país, que no se conoce, y segundo por la fuerza de los personajes y de los paisajes. El desierto del Sáhara y los personajes que allí viven, los saharauis y los españoles que van a visitarlos, son como una simbiosis muy fuerte que hace que se produzcan imágenes impactantes a mi juicio y también a juicio del jurado. Yo creo que no es solamente la historia, sino el lugar en el que se desarrolla, es decir, los escenarios del Sáhara. Bueno, en primer lugar porque puede dar a conocer a un pueblo olvidado después de tantos años, reivindicar un poco algo que es desconocido en general, no solamente en Estados Unidos, sino también en España y en toda Latinoamérica, y en segundo lugar porque lo que se habla aquí son de sentimientos que son internacionales, universales, como son la amistad, como es el amor y otra serie de cosas que está por encima de las fronteras, por encima de las épocas y que tiene validez ahora, hace 10 años y hace miles de años. El origen de todo esto está un poco en la tragedia griega, en la tensión de los sentimientos, y eso yo creo que por encima de las modas todavía sigue vigente y que da igual el lugar donde el lector sea, puede llegar a crear dentro la sensación que yo quería provocar al escribir esta novela. Pues Luis Leante es un escritor de novelas, relatos y otra serie de cosas que lleva más de 25 años publicando, que me he ido abriendo paso poco a poco en pequeñas editoriales y que finalmente con el premio Alfaguara ha conseguido entrar en una editorial de prestigio, de ámbito internacional, pero luchando siempre por crear historias, por compartir con los demás aquellas experiencias, vivencias, sensaciones que yo he tenido, y que, bueno, pues ahora con el premio tengo un espaldarazo muy importante, pero que no es más que un escalón más en la carrera, porque yo pienso seguir contando historias, tratando de llegar a los espectadores, en este caso a los lectores, y desgarrando un poco las conciencias en la medida de mis posibilidades. A mí me gustaría ser considerado un escritor universal. Yo no escribo para los españoles, ni tampoco para ningún lector ideal. Es decir, mi literatura en principio trata de llegar a cualquier persona que tenga cierta curiosidad o sensibilidad por conocer las cosas que yo quiero contar. Pero no quiero pensar que soy un escritor localista en el sentido de español. A mí me gustaría llegar a cualquier persona de cualquier lugar, sea cual sea el idioma, y sin pensar cuáles son las características del lugar. Seguir escribiendo novelas. Estoy en otra novela que ya tengo bastante avanzada. El premio podía significar bueno, un hándicap importante porque ahora el listón está muy alto, para los lectores al menos. Y eso me hacía pensar que quizá me costara trabajo, pero bueno, ya estoy enredado en una novela, creo que va bastante bien y en menos de un año espero que esté ya en las librerías. Bueno, Estados Unidos es un mercado muy amplio, muy potente,
Y para mí es importante darme a conocer aquí porque es como un, no sé, como un experimento, ¿no? Cuando yo escribí la novela no estaba pensada ni para un americano ni para ningún tipo. Entonces tengo mucha curiosidad por saber cuál es su reacción. No tengo esperanzas concretas, es decir, yo no me he puesto límites ni metas, pero tengo mucha curiosidad por saber cuál es la reacción y qué es lo que van a pensar los lectores de esta novela. Es decir, es una incógnita total para mí. Quizá sea pretencioso por mi parte, ¿no? Pero yo creo que esta historia merece tener la oportunidad de ser conocida en las bibliotecas, en los lugares públicos de lectura. Yo creo que puede llegar a interesar a los lectores de cualquier rincón de Estados Unidos, con toda la variedad que hay, a mí me parece que sí. Pues una de las cosas que más me ha sorprendido es que, por lo que hablamos de la internacionalización, es que esta novela ha despertado curiosidad por las traducciones en lugares tan diferentes como pueda ser en China, o en Taiwán, o en Lituania, o en la Unión Soviética, o en Turquía, donde se va a traducir y que eran sitios donde yo no estaba seguro de que pudiera haber un interés por este tema, por el tema saharaui. Y eso me hace pensar lo que decía antes un poco, que los sentimientos que se cuentan aquí son internacionales, que están por encima de las fronteras y que sirven para cualquier lector.